Cuando comencé con el proyecto de este canal durante el confinamiento por la pandemia, nunca llegué a pensar que un tema tan especializado, tratado con bastante rigor documental, atraería a tantos suscriptores y suscriptoras. El canal ha pasado de los 1000 y quiero celebrarlo con un making of, el cómo se hizo desde los humildes comienzos, donde no tenía ninguna experiencia ni en la grabación ni en la edición de vídeos. Ni siquiera sabía que las imágenes tenían que tener una resolución mínima para que se vieran con cierta calidad en una pantalla algo más grande que la del móvil. Cuando no había imágenes para ilustrar mis guiones, recurrí a la animación fotograma a fotograma, haciendo muchísimas fotos en las que iba cambiando la posición de las figuras articuladas que yo mismo recortaba y animaba. Así surgió la lucha de espadas de dos caballeros, conseguir que Felipe II se inclinase a besar a una dama de la corte o ilustrar las ridículas formas de andar que censuraban los maestros italianos. Mucho trabajo para unos pocos segundos de imágenes en movimiento. En la tercera parte del capítulo dedicado a la danza en el Teatro del Siglo de Oro, para escenificar el baile de los sones, un baile entremesado de Rodríguez de Villaviciosa, pedí colaboración a una jovencísima artista, Sara Castilla, que entonces tenía 16 años. Le pasé el guión y los personajes, y de su imaginación surgieron el alcalde, el secretario, la pavana, la gallarda o la música. Los decorados y la articulación de esos personajes pusieron a prueba mis habilidades con las manualidades. Monté la reproducción del Corral de Comedias de Almagro, que compré online en su Museo del Teatro. Y este fue el resultado. Si contra los sones muestras tus iras y desterrarlos procuras, por ti comienza, porque tú eres el villano. Estas damas ha muchos años que en esta aldea al baile se van. ¡Desterradas! ¡Salgan fuera! El canario, que son tales mis mudanzas. ¡Echádmela del lugar! No puede ser, porque yo tengo marido. ¿Qué os parece mi belleza? No tiene de qué estar ancha, que tu hermosura es mentira, puesto que todo es pavana. Escribano, ¿quién me llama? Unas damas de Valencia de un carro se desembarcan. Este baile me contenta. También creé escenarios barrocos, mezclando distintas imágenes que llené de personajes recortados en distintos tamaños, y animé con las técnicas más naif, usando una estructura de metal sobre la que poner el móvil y grabar desde arriba. La precariedad de los comienzos la suplía con ingenio y acabó siendo un sello característico en mis ediciones. También tuve la suerte de contar con actores y actrices. La mayoría habían sido mis alumnos y alumnas, pero incluso quienes ya tenían una trayectoria profesional consolidada respondieron a mi llamada, enriqueciendo con su talento mis guiones. Participaron bien grabando solo su voz o bien grabando voz e imagen para dar vida a los protagonistas de mis guiones. Se merecen un vídeo especial de agradecimiento que prometo haré lo antes que pueda. Durante el confinamiento, actores y actrices, siguiendo mis indicaciones, se grabaron en su casa. Por ejemplo, les pedí grabarse ante un fondo negro y con la luz de unas velas, y mirando en tal o cual dirección o haciendo uno u otro gesto. Una vez recibidos sus vídeos, pude montar escenas en las que intervenían varios personajes, como en la escena de la Escuela de Danzar de Navarrete y Rivera o en la escena del entremés del Cervantes, El rufián viudo. En ambos casos, los 5 personajes jamás se encontraron en el mismo espacio. No siempre tenían un fondo negro, y en el caso de Nuria y Alicia se tuvo que hacer con un fondo blanco.
sin saber que los matices del blanco son innumerables y al unir las dos imágenes, grabadas en ciudades distintas, se notaba demasiado el corte central. La imaginación vino en mi rescate y decidí sobreponer una capa con campos de trigo y un cielo azul, cosa justificada por la escena, porque era entre una labradora y una dama, así que disimuló esa línea vertical que impedía la ilusión de que ambas actrices estuvieran interpretando juntas la escena. Cuando pudimos volver a una cierta normalidad, no siempre podían los actores juntarse a la vez para la grabación, como sucedió con el personaje del barbero y su cliente. Cada actor grabó por su parte sin el otro, y son las manos de José Luis las que sujetan el paño y quien aparece sentado según la escena que se estaba grabando. Estas escenas, con distintos decorados, se grabaron en el salón de mi piso, que con pocos recursos y mucha imaginación se ha convertido en gabinete renacentista de cronistas, nobles y maestros de danza. La mesa del comedor sirvió para grabar escenas como estas, y este camión de juguete permitió algunos travelings tan resultones como este. La pared de ladrillo del salón, atrezada con distintos objetos que tengo en casa o que compré, como la jarra de barro, recreó otros escenarios, unas veces más humildes, otras más señoriales, como en la escena donde habla González de Salas. Dejando fuera de plano los muebles modernos y añadiendo objetos de decoración, libros y falsos pergaminos, el espacio quedó así. También infiero, en el mismo autor, que las danzas serían más propias de la tragedia. Casi todo se podía conseguir con una sábana negra y algunos manteles que ocultaran el diseño moderno que impera en mi apartamento. Aquí tenéis dos ejemplos: el escenario para el personaje de Caroso y otro donde fui yo mismo, el que tuvo que aparecer escribiendo porque no había nadie más disponible. Representa al caballero de Mesme para la tercera parte de la danza barroca en Francia. Para otros decorados, una pieza grande de cartón pluma hizo las veces de pared encalada por un lado y de muro de piedra por otro, gracias a un papel pintado bastante caro, del que apenas empleé 1/8 del rollo. Pero eso permitió distintos fondos para distintas escenas. Y otra deshonesta y lasciva. Has dado que hacer a los poetas. Cuando no tengo los objetos que necesito, los imprimo. Los materiales del barbero, el crucifijo o la rista de ajos son fotocopias en color a las que doy cierto volumen, pegándolas a un cartón pluma, lo que proyecta una sombra que las hace parecer reales. Para recrear la celda de Fray Antonio, en el entremés del rufián viudo, creé la proyección de una ventana ojival con una silueta de cartón y varios palillos sobre una linterna que proyectaba su luz sobre el blanco de mi pieza de cartón pluma polivalente. Porque según voy notando, al modo vienen cantando Rufo y de Jacarandina. Afortunadamente, cuento con facsímiles que dan más credibilidad a los primeros planos, como el Civitates Orbis Terrarum, el Tratado de Esquivel o el Libro de los Trajes de Weititz. Que han aparecido en varios capítulos, aunque a veces tengo que fabricar tapas falsas para crear la ilusión de que leo de un códice antiguo. Poco a poco pude grabar fuera de mi apartamento. Como yo y mis amistades tenemos apartamentos con muebles muy modernos y necesitaba una mesa de madera donde grabar la escena de Antonius Arena escribiendo, solicité que nos dejaran grabar en la tercera planta del Teatro Principal de Zaragoza. Hubo escenarios maravillosos, como la Escuela Municipal de Música y Danza en la calle de las Armas de Zaragoza, que hizo que los capítulos sobre protocolo en la corte y en la escuela de danza brillaran. O en una de las salitas del Restaurante Montal, un negocio familiar ubicado en un edificio de los siglos XVI y XVII para la primera parte del capítulo sobre la danza barroca en Francia.
Madame de Motteville parecía escribir en sus aposentos privados. En el que el negro sobresalía tan solo para resaltar. La culminación fue poder grabar en el Palacio de Parcent de Madrid, perteneciente al Ministerio de Justicia. Los capítulos sobre los tratados franceses en la Biblioteca Nacional no habrían sido lo mismo sin ese espectacular entorno rococó. Otros escenarios privilegiados me los proporcionó la propia Biblioteca Nacional, que me abrió sus puertas para grabar en sus salas y sobre todo para grabar algunos de los increíbles fondos que poseen. Debo agradecer tanto a los centros oficiales como a los privados la generosidad al colaborar en este proyecto educativo y cultural que ha ido creciendo de forma tan inesperada. El vestuario fue posible gracias al trabajo meticuloso y profesional de mi hermana María. La mayoría pertenece a una exposición sobre la moda desde el medievo al siglo XVI, creada por ella, que recorrió algunas partes de España. Pero al llegar al siglo XVII hubo que buscar otros recursos. El Centro de Tecnologías del Espectáculo de Madrid nos prestó el vestuario para Rameau y Noverre. Y Sesma y Brunet hicieron posible que Madame de Motteville pareciera creíble en su escena. Para mis guiones, afortunadamente, tengo una surtida biblioteca sobre el tema, pero poder contar en mis vídeos con la presencia de especialistas nacionales e internacionales de tanto prestigio fue un honor. A mi llamada de auxilio acudieron especialistas de España, Reino Unido, Francia, Portugal, Estados Unidos o Alemania, y la red de contactos creadas es increíblemente fructífera. Me permiten aprender con cada guión y cada capítulo. Los primeros guiones no se grababan con mucho glamour. Me inventé un teleprompter casero porque, aunque el canal no tiene fin comercial ni ánimo de lucro, debía invertir mi dinero en materiales básicos de sonido, trípodes, atrezzo. Así que hasta hace muy poco estuve leyendo mis guiones de esta manera. Folios con la letra lo más grande posible, un agujero en medio para que la cámara del móvil me grabara como si mirara al centro y tratar de poner una mirada algo vaga para disimular el movimiento de los ojos. De sujetarlo en una escalera pasé a hacerlo en un trípode con una estructura que yo mismo confeccioné. Por fin pude invertir en un teleprompter de verdad y ahora las grabaciones son mucho más ágiles y más cómodas. Y ya no hay que perder tanto tiempo cambiando cada folio o repitiendo la grabación porque no veía los textos con claridad. José Luis está siempre tras la cámara en mis locuciones. También tuve que recurrir al ingenio para hacer algunas de las tomas o para crear los efectos especiales. Los numerosos libros publicados sobre el Quijote eran en realidad miniaturas confeccionadas por mí a base de fotocopias de las portadas pegadas sobre cartón pluma y con los lomos pintados. De nuevo, la técnica del fotograma a fotograma permitió la ilusión. La aparición del personaje de la música en el baile de los sones se hizo con el humo de unas velas y la herramienta de opacidad de mi editor, que es muy básico. Pero mis vídeos no serían tan visuales sin las imágenes de danza que dan movimiento a la narración. ¿Cómo no agradecer a las compañías de danza que me permiten usar sus imágenes o me graban específicamente los momentos que necesito, haciendo mis documentales más atractivos para una audiencia más amplia que la meramente involucrada en la danza histórica? Este proyecto es un trabajo enorme de documentación, de producción, de edición, al que consagro muchas horas desde hace casi 3 años. Tampoco podría hacerlo sin la ayuda de José Luis, quien no solo graba mis locuciones, sino que también traduce al inglés muchos de los guiones o aparece como actor cuando hace falta. Tampoco sería posible este titánico proyecto sin el apoyo de quienes os suscribís al canal y me enviáis mensajes alentadores, bien porque la información os ayuda para impartir vuestras clases o en vuestros estudios, bien porque amáis la danza y disfrutáis descubriendo nuevas formas y estilos. Mi reconocimiento va también a los autores y autoras que con sus artículos, tesis y publicaciones me permiten confeccionar guiones rigurosos. Es por ello que aparecen en la bibliografía, un añadido que fue surgiendo conforme este proyecto se hacía más grande y que vi muy necesario para dejar un registro de toda esa sabiduría generada y muchas veces oculta a los no iniciados. Espero que este making of haya servido para animaros en otros proyectos educativos sin que las limitaciones bloqueen vuestra creatividad. Empecé con muy pocos medios, pero con una ilusión enorme. Espero culminar este recorrido con la misma pasión, pero hay tanto material del que hablar, tantos especialistas a los que entrevistar,
que no sé cuál será la fecha exacta en la que lo termine. Mientras tanto, espero seguir encontrándoos en la red.